Es un puente atirantado que tiene 5 tramos, el puente principal en sí, con lo cual se obvia el tema de las pilas de retención y de los obenques de retención. Es un tema muy técnico, pero es una tendencia actual en los grandes puentes. Es un puente que tiene un solo plano de tirantes en el medio de la estructura y tiene 390 metros de luz libre principal. Va a ser el puente más grande de la Argentina, tomando como parámetro para medir la grandeza de un puente la luz libre, que es lo que en definitiva importa. Y va a tener doble calzada, 2 calzadas de 2 carriles más una banquina generosa para seguridad. Y bueno, es un puente atirantado notable. Bueno, esta obra está destinada, desde que cambió el objeto del contrato, originalmente era una vinculación entre redes de la zona entrerriana y la zona santafesina para el tráfico del Mercosur. Después ese destino fue cambiado, el objetivo es ahora la intercomunicación entre las 2 ciudades, Paraná y Santa Fe. Ese es básicamente el destino. Y las principales características son tener que cruzar un río como el Paraná, que es el 4.º río del mundo en materia de caudal, y que justamente en esta zona es de cauce muy variable por las cuestiones geológicas, la geomorfología de la cuenca. Es un cauce muy variable. En 20 o 30 años la navegación puede cruzar de una margen a la otra, entonces el puente puede ubicarse en muy pocos puntos a lo largo de la zona del río Paraná. Prácticamente el único lugar donde puede cruzar, donde es conveniente cruzarlo en este momento con este objetivo de vincular las 2 ciudades, es la zona donde está implantado el túnel. Ahí el cauce es estable y la navegación de los trenes de barcazas es predecible, con muchos años de anticipación. Y como decíamos antes, en la ciudadanía de Paraná se dio un debate sobre la ubicación del puente, sobre todo por vecinos preocupados por lo que va a ser esta obra de infraestructura que va a estar allí en la Toma Vieja. El ingeniero del carril nos va a contar las distintas cuestiones técnicas que, como decía recién, hacen que la obra se deba ubicar en ese lugar. Es el único lugar seguro en el que el río se puede tener certeza que una obra de esta envergadura va a estar bien emplazada por estabilidad de los márgenes, por estabilidad del cauce. Se estudiaron también cuestiones que tienen que ver con la navegabilidad, ya que una gran cantidad de trenes de barcazas van a atravesar por debajo a este puente. Sí, por supuesto, el río, y en este caso particular, ¿qué pasa en toda la planicie cuando viene una inundación? Porque ahí hay que prever una cantidad de puentes, no solo es el puente sobre el río Paraná, hay como 20 o 30 puentes más que tienen que permitir el paso del flujo hídrico sin alterar lo que sería el flujo natural. Cuando uno hace estas obras, se trata de que con la obra terminada el flujo sea parecido, lo más parecido posible a lo que sería sin agua, para no afectar, sin la obra, para no afectar el ambiente, ¿no? Y es una obra que está dentro del programa de inversiones público-privadas, o sea que no depende directamente de los fondos afectados por el gobierno nacional, que tras esta crisis que tuvo el sector financiero en la República Argentina, se conoció que se iban a recortar fondos para la obra pública. Esta obra entra dentro del plan de inversiones del programa público-privado, por lo tanto no estaría afectado directamente a estos fondos del gobierno nacional. Una obra que ya tiene muchos estudios de factibilidad, los estudios que determinaron que finalmente sea el trazado y que se va a estar licitando allá por los meses de septiembre u octubre. Acá se hicieron estudios cartográficos en primer lugar, después se hicieron estudios topográficos con un instrumental muy moderno, basado en rayos láser, en vuelos
que emiten rayos láser y van detectando las superficies del terreno. Se hicieron medición de los cauces, lo que se llama batimetrías, cómo son los cauces abajo del nivel del agua. Después se hicieron estudios geotécnicos para conocer los suelos y cómo se comportan los suelos cuando viene una crecida, aumenta la velocidad del agua y los suelos se erosionan, van cambiando los cauces del lugar. Se hicieron estudios hidráulicos para conocer exactamente los cauces y las erosiones en cada ubicación de un puente. Se hicieron estudios de navegación para ver cómo tenía que ser el puente principal en su longitud y en la ubicación de sus pilares. Y después se hicieron estudios de ingeniería vial para el desarrollo de los caminos, de los materiales para ver los terraplenes cómo se iban a construir, estudios ambientales para ver en qué medidas se afectan y qué medidas de mitigación se pueden tomar y por supuesto ingeniería estructural, todos los estudios para elegir las estructuras óptimas para la función que tienen que cumplirse. O sea que son muchos estudios y finalmente estudios de costos y estudios de procedimientos constructivos, etcétera. Y sin dudas que en la toma de postura por varios de los actores que opinaron sobre el tema de la ubicación del puente Paraná-Santa Fe, afectó la falta de información oficial. Quizás ahí Vialidad Nacional cometió el error de no explicitar todos estos fundamentos que el ingeniero Tomás del Carril nos brinda. Cuando pensamos en atravesar un río como el Paraná, primero debemos pensar en las posibilidades que nos brinda justamente el río. Pero en los últimos meses también se cambió la traza del puente unos 500 metros más al sur debido a una curva que tiene ahí el río y que dificultaba justamente la navegabilidad y presentaba algún riesgo sobre posibles accidentes. Le preguntamos justamente sobre este fundamento al ingeniero del Carril y sobre los estudios realizados y a realizar sobre las implicancias que va a tener una obra de esta envergadura sobre el túnel subfluvial. El principal fundamento fue que donde lo teníamos ubicado a nivel anteproyecto, con los estudios hidráulicos se fueron avanzando, descubrieron que hay una isla, aguas arriba, que está cambiando de forma y que era muy probable que las barcazas que circulan por la costa santafesina en pocos años se vuelcan a la costa entrerriana. Entonces el puente quedaba decididamente mal ubicado y le dimos a las empresas de navegación para que pongan en sus GPS dónde estarían los pilares del puente y ellos navegando fueron enviando sus trayectorias de manera de ubicar el puente como ellos lo necesitan. En realidad el puente no tiene que estar necesariamente en la parte más profunda porque los trenes de barcaza por ahí navegan por otro lado porque les conviene más. Esto hizo obligadamente correr el puente 500 metros aguas abajo. Cuando llegamos ahí nos encontramos con la línea de alta tensión que hay que respetar. Cuando empezamos a ubicar el puente donde nos convenía por la navegación, por la línea de alta tensión y por no afectar al túnel, empezaron los problemas en la cabecera del lado Paraná, que se invade un barrio de viviendas, que se invade el camping de Tomavieja, etcétera, etcétera. Entonces ahí hubo que hacer ajustes. Yo diría que el lugar donde estamos ahora ubicando el puente es el único, es la única posibilidad que hay. El camping de Tomavieja se afecta un poco, pero se va a compensar con otros terrenos. Y el barrio de viviendas creo que se afecta una sola vivienda, es lo mínimo que podemos hacer. Eso es un punto que se está estudiando, se estudió a nivel teórico con los modelos hidráulicos. Los modelos hidráulicos proporcionan datos de la erosión y la variación de los flujos con el tiempo y con el nivel de crecidas, pero evidentemente a esto le faltaría, que se va a hacer en una segunda etapa, en la etapa de construcción, un ensayo de modelos físicos que se puede hacer en el Laboratorio Nacional de Hidráulica, se reproducen todas las condiciones y se ensaya físicamente. Y si bien hay cuestiones técnicas de la ingeniería que nos exceden o nos sobrepasan a todos aquellos que no somos ingenieros, para tomar una real dimensión de lo que va a ser este puente que va a unir Paraná con Santa Fe, podemos compararlo con otras obras que se han realizado y que han atravesado justamente este gran río
que nos rodea. Obviamente se nos viene a la cabeza el puente Zárate-Brazo Largo y sobre todo el complejo vial Rosario Victoria. Le preguntamos al ingeniero del carril si se puede comparar esta obra con alguna de estas. Sí, con Zárate diría que no, porque Zárate se hizo hace muchos años, es ferroviaria también, estaba en un terreno prácticamente virgen. Pero Rosario Victoria tiene muchas similitudes, en el sentido que se cruza el río y una gran planicie de inundación con muchos puentes, pero en Rosario Victoria también esa planicie se cruzaba por lugares donde no había mayor diferencia entre ir a un lado y otro. Aquí tenemos la ruta 168, el puente de Colastiné, el arroyo Leyes, la laguna de Setúbal, el puente Oroño, un montón de cosas. Y del lado de Paraná, de Entre Ríos, también tenemos el acceso norte, el acceso sur, una cantidad de implantaciones de viviendas. No, es dificultosa la ubicación acá.